Estaba, bueno, empezamos entonces así nuestra emisión, esta emisión esperadísima a través de Letras en Directo, y lo hacemos de una manera muy particular, muy singular, esta vez que nos encontramos con unas distinguidas personalidades que han aceptado la invitación para hablar acerca del mundo literario, del mundo editorial, de la poesía, de los libros, de la narrativa, etcétera. Es un placer enorme que estén en esta sala, eh, que hemos tratado de acomodar lo mejor posible para que se sientan ustedes muy bien. Es Gerardo Guinea 10, a quien presento inicialmente por ser de alguna manera anfitrión de acá en Guatemala, aunque estaba reflexionando yo hoy que las fronteras se van perdiendo con esta virtualidad. Gerardo Guinea 10, pueden encender sus micrófonos, por favor, para que empecemos nuestra conversación. Bienvenido, Gerardo. Y también Gracias. desde Ecuador nos acompaña Javier Oquendo Troncoso. Qué estupendo, qué honor contar con ustedes. Y desde luego también con mi gran amigo Rodrigo Villalobos, que está siempre con todo el dinamismo para que aquí explotemos con la emoción de la literatura. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Oquendo? ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, aquí muy a gusto de compartir esta mesa virtual. Y qué bueno que esta mañana la abramos con literatura en este conversatorio. Un saludo para todos los amigos que nos están viendo y muy gustoso de estar con ustedes en esta reunión. Gracias. Rodrigo. Todo perfectamente bien, aquí desde la ciudad de Guatemala. Qué gusto saludarlos a todos, nuevamente encontrarnos por la virtualidad de Letras en Directo. Así es, bien. Voy a empezar por hacer contacto con datos de nuestro querido invitado Javier Oquendo. Nació en Ambato, Ecuador, y reside en Quito. Javier Oquendo es periodista, doctor en letras y literatura, es director y editor de la firma editorial El Ángel Editor, catedrático y editorialista de diversos medios de comunicación escrita del Ecuador. Ha representado a su país en importantes encuentros poéticos y literarios en España, México, Colombia, Chile y Perú. Ha sido editor de diversas revistas de poesía y literatura, ha dirigido varios talleres literarios de creación y lectura, fundador de grupos poéticos y teatrales. Es organizador del Encuentro Internacional de Poetas Poesía en Paralelo Cero. Ha merecido diversos premios nacionales en Ecuador, como el Pablo Palacio en cuento y el Premio Nacional de Poesía que obtuvo en 1993. Forma parte de diversas antologías españolas, estadounidenses e hispanoamericanas. El municipio de Ambato le concedió la condecoración Juan León Mera por su obra literaria y de difusión en 1999. Fue seleccionado entre los 40 poetas más influyentes de la lengua castellana en el Canon Abierto, antología publicada por Editorial Visor en España, 40 poetas en español, 1965-1980. Ha publicado en poesía los siguientes libros: Guionizando poematográficamente en 1993, Detrás de la vereda de los autos, 1994, Calendariamente poesía en 1995, El Anverso de las esquinas, 1996, Después de la casa, 1998,
La conquista del agua, 2001. Esto fuimos en la felicidad, Quito, 2009, segunda edición, Editorial México, 2018. Solos, 2011, segunda edición, edición traducido al italiano por Alessio Brandolini, Roma 2015. Lo que aire es, Colombia, Buenos Aires, Granada 2014, Manual para el que espera 2015 y Compañías Limitadas 2020. Libros recopilatorios de su obra poética: Salvador del Naufragio, Alforja de Casa, Piel de Náufrago, Mar Inconcluso, Últimos Cuadernos, El Fuego Azul de los Inviernos, Los Poemas que me aman, El Cántaro con Sed y Todo Mar es Inconcluso. En cuento ha publicado Desterrado de Palabra, tiene las novelas infantiles El mar se llama Julia y Migol, así como las antologías Ciudad en Verso, Antología de la Poesía Contemporánea Ecuatoriana y Poetas Ecuatorianos. Esta es la hoja literaria de nuestro querido invitado, Javier Oquendo Troncoso. Y ahora, ¿quién es Gerardo Guinea 10? Tengo por acá la hoja de vida de Gerardo. Yo no sé qué. Vamos a ver. Gerardo Guinea Díez es un poeta, escritor, periodista y editor guatemalteco. Empezó con los oficios de escritura alrededor de 1972. Su primera novela aparece en 1984 con el título de El amargo afán de la desmuerte. Y paralelamente se estrena también con su libro de poesía, Horarios de lo efímero y lo perdurable. Estudió Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estuvo exiliado en México, donde realizó estudios de Derecho, Sistemas y Sociología. Tuvo a su cargo la coordinación de la Casa de Chile en México y fue secretario de redacción del periódico El Financiero del Distrito Federal de México. En Guatemala trabajó en la revista Crónica y en los periódicos Prensa Libre y Siglo XXI. Además, es editor de la casa Magna Terra Editores. Cuenta a la fecha con más de 18 libros publicados, cuyos temas van desde la poesía, el periodismo, la narrativa y el ensayo. Entre los múltiples premios que ha ganado Gerardo aparecen el Premio Nacional de Poesía César Brañas del año 2000, el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoso de Aragón en el 2006, también es Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias del 2009, Premio de Poesía Editorial Praxis del 2015, más recientemente, y entre sus obras publicadas destacan algunas como El amargo afán de la desmuerte, una novela de 1993, también aparece Exulumbra, que es de Editorial Cultura, y Magna Terra Editores, de 1997, A la Madres, Magna Terra Editores, 2002, también podemos mencionar Un león lejos de Nueva York, esa es con F&G Editores del 2010, Poemas irlandeses, es una recopilación poética del 2015, y también Premio de Poesía de la Editorial Praxis. El acertijo de María Callas, la novela, esta es del 2019. Así que bienvenido también, Gerardo. Personalmente debo decirlo, cuando yo fundé mi editorial, que es Testigo Ediciones, lo hice de la mano de los textos de Magna Terra Editores. Yo era fanático del tipo de edición que tenías en ese momento y para mí es un gran placer poder compartir con una de las personas a quien admiro en el mundo editorial. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, Rodrigo. Bueno, en esta charla, en este diálogo, como hemos dicho, pretendemos abarcar un poco así, en la medida que el tiempo nos lo permita, un poco del pasado, el presente, que es importante en esta vivencia pandémica, y el futuro de las editoriales, es decir,
hablar de las editoriales post-pandemia, ¿verdad? Quisiera pedir a Javier y a Gerardo que brevemente nos hablaran un poco de las editoriales que cada uno de ustedes dirige actualmente. Por favor, empezamos hoy con Javier y luego Gerardo, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes, de conocer a Gerardo Guinea y de compartir con él esta charla y de estar pues, de alguna manera en tierra guatemalteca. Es una tierra que, como les contaba, me encantaría algún momento conocer. Gracias por la presentación, Rómulo. Y bueno, te cuento que yo tuve dos momentos editoriales importantes. El primero fue cuando a finales del siglo XX fundé un sello editorial junto con un poeta ecuatoriano de mi generación, muy querido, que se llama Marcelo Báez, y fundamos un sello en ese momento en el que comenzaba el movimiento digital del correo, del email. Entonces le llamamos a la editorial Báez Oquendo Editores. Báez con la arroba, ¿no? Báez.oquendo.editores. Y pasamos con ese sello 5 años y publicamos alrededor de unos 50 libros de escritores ecuatorianos y fue un muy buen momento para la literatura. Luego yo tuve la suerte de ganarme una beca que entregaba la Fundación Carolina de España. Esta beca era para jóvenes editores latinoamericanos, una beca realmente excepcional porque trabajamos con uno de los más grandes editores del español, que era el famoso Rafael Martínez Alés, él era nuestro director, el que fundó la famosa editorial Alianza 100, los famosos libritos, los libros pequeñitos, ¿no? Que se distribuyeron en todo el mundo de una manera peculiar y extraordinario. Fue Rafael, nuestro profesor ahí. Yo tuve la suerte de conocer el movimiento editorial en España, que para mí era increíble, porque el Ecuador tenía ¿qué diríamos? Un movimiento editorial artesanal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mientras que allá descubrir la edición de los grandes sellos, desde la empresa Prisa, que tenía en esa época ya algunos sellos, ir por Alfaguara y Santillana y la editorial SM, y luego conocer a los grandes editores que sigo admirándolos, ¿no? A Jesús García Chus Visor, a Manuel Borrás, eh, fue nuestro profesor también Luis García Montero. Es decir, fue una época muy linda. Entonces, después de eso, la condición un poco de esa editoría, de ese curso, era traer un proyecto al país latinoamericano de donde eras. Y fue así que creé el nuevo sello que se llama El Ángel Editor, que ya tiene 15 años y hemos publicado alrededor de 300 libros, porque hemos tenido la suerte de que el Ángel Editor se ha juntado con un encuentro internacional que fundé en el año 2009, que se llama Poesía en Paralelo Cero,
que es un encuentro muy importante de poetas en la región. Y esto nos ha dado oportunidad de publicar a grandes e importantes poetas de la lengua española, sobre todo. Y hemos llenado prácticamente las estanterías de poesía del Ecuador, sobre todo, con libros de poemas, ¿no? Entonces, hemos creado 12 colecciones y hemos hecho un fuerte, un interesante catálogo que creo que está, pues, ciertamente bien visto dentro de este mundo pequeñito que es el mundo de las editoriales independientes de poesía, ¿no? Que ya es una locura. Es decir, siempre fue una locura, pero también no dejó de ser una locura el hecho de que yo decidí darle este lugar, esta morada a la poesía y de dejar que ella gobierne más o menos mi vida como una especie, más que como un negocio, como algo que tenga que ver con lo lucrativo, con una suerte de apostolado, ¿no? De apostolado y de apuesta por la poesía. Entonces, más o menos, les he hecho un pequeño resumen, una pequeña carta de presentación del Ángel Editor. Y a mí me ha surgido la duda de cómo o dónde te encontraste el nombre de la editorial. Ajá. Bueno, tiene una cuestión, pues, ¿qué diríamos? Un poco entre anecdótica y melancólica para mí, porque yo no soy religioso, ni mucho menos, pero cuando iniciamos cuando iba a iniciar la editorial, tuve una calamidad en mi vida. Uno de mis hijos, el tercero de mis hijos, murió siendo muy bebé, a los 3 meses. Se llamaba Josué. Entonces, yo lógicamente no he creído nunca en los ángeles ni en ninguna cuestión que tenga relación con lo religioso, porque no he practicado la religión. Sin embargo, me puse a pensar que si es que algo o alguien tenía de ángel eran los bebés, pues, ¿no? Y decidí que me acompañe por siempre como una suerte sí, de compañero, ¿no? De poema. Y entonces para hacerle aún más claro a la situación, estaba dando clases en algún momento en las aulas y me encontré con una alumna mía que estaba dibujando en el momento en que yo estaba hablando sobre algún tema de lenguaje o de literatura, estaba dibujando un angelito que me gustó mucho y yo en ese momento vi como que ese era el logotipo que necesitaba para, para esta compañera o compañía sería que yo pienso que va a ser larga y eterna, que era el ángel editor, ¿no? Entonces es por este motivo. Entonces hay mucha gente que considera inclusive un poco pretencioso. Sin embargo, siempre cuento la anécdota un poco entrecortándome, pero me ha dado mucha satisfacción, es decir, la satisfacción que yo creí que me iba a dar siempre, ¿no? Hemos tenido un bajón de energía eléctrica, cosa inesperada, fuera de nuestro control, pero estamos transmitiendo. Estamos, gracias al ángel, a, a cualquier ángel, ¿verdad? Muy bien. Ajá, y
Continuamos aquí entonces. ¿Puedes retomar el hilo por donde andabas? Bueno, la verdad es que terminé con mi hilo. Creo haber respondido creo haberte respondido justo en el Sí, momento en sí. que desapareciste mágicamente, ¿no? Suele pasar ahora en la tecnología que uno aparece y desaparece con una rapidez de flash, ¿no? Es decir, estamos condenados a una nueva forma de desaparición. Somos el hombre invisible, ¿no? Y es interesante. Una nueva forma de magia, ¿verdad? Si quieres, Gerardo, vamos por ese mismo punto, de dónde nace el nombre de Magna Terra. Bueno, yo, antes de tocar ese tema, yo creo que de algún modo los poetas y los editores, los buenos y viejos editores, sostienen al mundo, ¿verdad? Y ahora lo que nos ha mostrado esta pandemia es la enorme utilidad de lo inútil, como reza el título de un libro de un filósofo que se llama Nucio Ordine, por ahí va, porque de algún modo los libros nos salvan de la miseria y nos salvan del exceso de realidad, esa realidad que a todos les pega. Bueno, Magnaterra, yo en realidad me volví editor porque fundamentalmente soy un lector. Entonces, mis años en México, eh, leía cuanto pudiera, pero además leía con una intención, fijarme en la composición de las cajas y en todos los detalles que lleva un libro. Estuve visitando alrededor de año y medio a Joaquín Díez Canedo, el director de Joaquín Mortiz, un legendario editor de origen español que dirigió en su momento también el Fondo de Cultura Económica. Y entre la conversación salían anécdotas de él que yo fui guardando para eso. El nombre surge porque alguien en la UNAM, creo que del Departamento de Cartografía, algo así, me regaló el primer mapa de América, donde si ven el logo, no está Estados Unidos ni Canadá, y era, digamos, básicamente la América que habló después español. Entonces era la Magna Terra, ¿verdad? De donde venimos, de su origen también tan doloroso, ¿no? Por todo lo que ya sabemos. Y Interesante. bueno, cuando vengo a Guatemala, en ese tiempo, igual yo creo que se había perdido una riquísima tradición de trabajo editorial, sobre todo en la que se hizo en la tipografía nacional con este editor catalán que la dirigió durante, no sé si 5 o 8 años en la época, en el gobierno de Arévalo, y donde ese Costamic, Bartolomé Costamic, donde Asturias publicó la primera edición del Señor Presidente, y la riquísima tradición editorial de editorial universitaria de la USAC, de la Universidad de San Carlos, que se perdió por los terribles años de represión que se vivió en este país. Pues cuando yo vengo, había mucho la cultura de edición de imprenta, ediciones descuidadas, con muy mala tipografía, aparte del descuido de editorial en general. Entonces, una de las primeras ideas que se nos ocurrió, porque este siempre fue un proyecto familiar, fue que nuestros libros se podían parar en cualquier mercado editorial del mundo.
y ese fue un poco el norte que nos ha guiado durante todos estos años, ¿no? Y también, como decía Javier, o sea, editar poesía, incluso novela, es de algún modo una apuesta, una locura, pero es una apuesta política por el tema, digamos, por la formación humanística, ¿no? Porque una de las grandes virtudes de la literatura es abrirnos a otros mundos, entender que somos y venimos de los otros. Entonces, así fue, digamos, el origen de este proyecto que fue creciendo y que lo hemos logrado mantener. Y como en alguna vez dijo un académico guatemalteco, Alberto Torres, decía que todas las editoriales guatemaltecas independientes están siempre al borde de la muerte, ¿verdad? Y así es el oficio de editor. Creo que en estos años hemos logrado, digamos, las editoriales independientes, crear, digamos, un pequeño mercado interno, cosa que no sucedía hace 25, 20, 30 años, donde los títulos, donde los ejemplares se le terminaban a uno cuando ya no había más amigos a quien regalar, ¿verdad? Y ese ha sido, digamos, como los antecedentes de lo que somos. ¿En qué año nace Magna Terra? En México en 1990, y en Guatemala en noviembre de 1994. Muy bien. ¿Y el Tiempo Ángel más. Editor? Tenés tu micrófono apagado, por favor, Javier. Nos pasa eso a El todos. ángel nace en el año 2001, Ok, 19 años. pero si tenemos un proceso así de aprendizaje, ¿no? Hasta que comienza a surgir las ideas estas de las colecciones. Y asimismo, ¿no? Esta cuestión que decía Gerardo, prácticamente todo, ¿no? O sea, el gusto por lo tipográfico, por el olor del papel, inclusive por el sonido del papel, ¿no? Una cosa fundamental. Todos los sentidos, la percepción que uno tiene con un libro es muy cercana a un asunto amoroso, casi erótico, ¿no? Con un libro. Entonces, son momentos muy, muy lindos los que uno tiene al iniciar un momento con la idea de crear un libro, ¿no? Es casi como el nacimiento de un niño, porque yo siempre creo que el editor y el ginecólogo tienen una cuestión muy, muy similar, muy parecida, ¿no? Excelente. No, Muy y bien. yo creo que me gustaría agregar y apuntalar un poco lo que sea Javier Oquendo sobre el apostolado, ¿no? Ajá. Y yo le agregaría también que es como una apuesta de vida. O sea, yo no entendería mi vida de los últimos 30 años sin esto. O sea, es una apuesta a fondo, una manera de vivir, de existir, de respirar. Y porque también editar no solo es rigor, sino lo más maravilloso es estar en las exquisiteces de los detalles, que no se vayan ciertas cosas, el parar una edición hasta estar seguro de un dato, en fin, es rigor y exquisitez. Por ejemplo, yo tengo un gran maestro que es José Luis Perdomo Orellana,
que tiembla uno cuando uno le entrega, digamos, galeras de libros que supuestamente ya están corregidas, o el editor guatemalteco, director de Praxis en México, que es básicamente, ha editado mucho poesía, que también es otro sabio del idioma. Y yo creo, también ese tema yo no olvido el día en que me entregaron el primer libro que publiqué como editor en México, y no lo podía, era como cuando tuve mi primer hijo, ¿no? Era un libro sobre el pensamiento de Ignacio Yacuría, el jesuita asesinado en el ejército hace muchísimos años. Solo quería agregar eso. Qué buenísimo ese dato. Yo le transferiría también el que conecte con eso a Oquendo, a Javier. Tu primer libro, el que sacó tu editorial. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues tuve varias etapas de emoción serían, ¿no? Porque acuérdate que tuve los primeros 5 años con Baez Oquendo Editores, con la editorial anterior, y claro, hay una cuestión con el editor que además es escritor, y es que prácticamente todos los libros, tanto los que uno escribe como los que uno edita, se vuelven parte de la familia, ¿no? Es decir, y a veces uno se confunde. Es decir, hay una confusión entre los que uno ha escrito y los que uno ha editado. Tienen una especie de hermandad mutua, conjunta. Y yo, como te digo, siempre tuve una relación muy, muy cercana a los libros, no solo como lector, sino a los libros como objeto. Me gustan muchísimo. Inclusive me gustaba muchísimo que mis hijos pequeñitos jugaban a los libros, con los libros, como si fueran paredes de casas. ¿Sí me explico? Es decir, yo no era de los papás que les decía, deje el libro, ¿no? Sino que ellos ponían los libros en montones, se encerraban en los libros, había una convivencia con el libro desde la idea del objeto, casi como si fueran legos, ¿no? O sea, los libros eran parte del universo diario, ¿no? Entonces, mi convivencia con el libro siempre va a tener, siempre va a estar ligado a todo lo perceptivo, absolutamente todo lo perceptivo, no solamente a la idea del lector contumaz, así, ¿no? No, y en esto hay una cosa curiosa, porque escribimos nuestros libros, editamos otros libros y somos lectores casi compulsivos, entonces estamos como metidos en el mundo. Esa es nuestra realidad, ¿no? Libros, libros, lectura, lectura. Ese Somos sí. como eremitas modernos, ¿verdad? Claro. Confinados o no confinados, hacemos lo Claro, mismo. sí, También, ese es un... exactamente. El, Sí. el símil de Javier me gustó, ese parentesco, esa familia que conforman los libros con autoría personal como los que publica la editorial. Es decir, ahí no se sabe cuál es tío, cuál es primo, cuál es sobrino, cuál es hijo, cuál es padre, madre, etcétera. Y Qué además bien. la suerte que siguen, ¿no? Porque hay unos libros que se estacionan, que se frenan, hay otros que tienen una carrera tremenda, unos que se convierten en aves y vuelan, otros que van como tortuga. La vida de un libro es muy interesante también, ¿no? Y uno como editor
viéndoles como padre, ¿no? Una especie de paternalismo con sus distintos destinos. Entonces eso también es muy interesante. Excelente. Rodrigo, ¿tenés alguna inquietud por ahí? ¿Algo te pica? Pues yo, apreciando realmente la aprehensión de parte de estas dos figuras, pues yo también soy editor, entonces yo me tengo que quedar con la experiencia. Yo, Testigo de Ediciones tiene 3 años apenas y solo hemos publicado 4 títulos, pero ahí vamos, ¿verdad? La intención con la que cuentan ellos este tipo de situaciones me hace pensar también en que en la carrera editorial, el vivir del libro, el vivir de todo el proceso, porque son varios procesos, está la edición, está la diagramación, está la puesta gráfica, todo tiene un diseño también interior, me hace pensar que también la edición tiene, por ejemplo, algunos enemigos. Y esta pregunta sí me inquieta mucho por la trayectoria que tienen ambos, pues estamos hablando de carreras de más de 15 años, en el caso más reciente con Oquendo, ¿verdad? Que es reciente, hablar de 19 años de proyecto más lo que tenías previamente con la otra editorial. Eh, sí quisiera que me contestaran, por ejemplo, cuáles son los principales enemigos del mercado y el trabajo editorial, o con qué obstáculos se han topado, ¿verdad? Eh, si quieren, empezamos con Oquendo y empezamos luego con Gerardo. Muy bien, gracias, Rodrigo. Bueno, nosotros ya trabajamos dormimos con el enemigo, porque Buena la, película. la, la, la labor editorial en poesía en nuestros países, en mi caso te digo en poesía porque que el 90% de lo que publicamos es poesía. Y hay una dificultad que siempre creo que todos los editores, incluidos los editores de las grandes firmas, se quejan, que es, por ejemplo, la distribución de los libros, ¿no? Ese es, para mí, el enemigo número uno. Y más aún cuando somos editores de poesía. A mí, de hecho, la gente siempre me pregunta, quiero decir, los, las personas que están encargadas en las librerías me dicen, pero sigue publicando poesía. Es decir, como diciendo, pero ¿por qué lo hace? Sí, yo ya le he dicho que aquí en la mesa de novedades eh, está muy difícil que entre un libro de poemas. Entonces, ¿por qué es usted un ser tan terco, no? Eh, es como, y en verdad es una terquedad, ¿no? Como vuelvo a repetir, la idea del apostolado, es decir, es una misión así como que eh, está inmersa en lo imposible, en lo terco. El, el sistema de distribución siempre va a ser un gran problema, ¿no? Yo ni siquiera, a veces me pongo a pensar cuando la gente me dice, tal vez el problema es el precio del libro, tal vez el problema es la calidad, etcétera. Pero para mí el gran problema siempre va a ser la distribución. Eh, recordemos esta especie de adagio típico de que toda poesía es inédita, ¿no? Lo que no pasa con solamente los 20 poemas de amor de Neruda, ¿no? Unos poemas de César Vallejo, que uno recuerda, pero en general casi todo, por eso es cuando la gente en los recitales dice, voy a leerles un poema inédito. Pues si todos los poemas son inéditos, ¿no? Precisamente porque no tenemos una gran distribución, porque no podemos. Pero también esa es la riqueza de la poesía, ¿no? Tal vez ese ocultamiento, ese misterio, ¿no?
Y cuando la gente descubre un libro de poemas, o cuando la gente descubre cómo leer un libro de poemas, suceden también los milagros del lector. O sea, yo creo que una persona que se vuelve lector de poesía vive un milagro, o sea, como que le cambia la vida, porque no es lo mismo cuando uno está leyendo una novela que tiene que comenzar y terminar, y le pone le señala para ver en dónde se quedó, y al día siguiente continúa, y hay una especie como de rutina allí. Pero el libro de poesía, la lectura de un libro de poesía, y el aprender a leer ese libro de poesía, después de haberlo buscado en un rincón, en el último rincón oscuro de la librería, agacharse para ver dónde dice poesía, encontrar ese libro y convivir con él es maravilloso, ¿no? No tiene precio, no tiene precio. Vale la pena Ahora, esta búsqueda. vale la pena. A mí me gusta escuchar, por ejemplo, a Chus Visor, al editor de la editorial Visor, decir siempre que él odia cuando los editores de poesía decimos que la poesía no se vende. Porque Chus siempre dice que la poesía sí se vende, ¿no? Y que hay que decir que la poesía sí se vende, porque en la palabra también puede estar el poder, pero además, tanto que lo hemos dicho, ¿no? Tanto que lo hemos dicho, que ya todos, los lectores, los editores, todos, ya nos lo creemos, ¿no? Entonces es algo así como, como vivir en el dolor, como convivir con el dolor, ¿no? Entonces, sin embargo, eh, la relación que existe con los lectores de poesía, con esta inmensa minoría, como llamaba Juan Ramón Jiménez, es también muy fértil, ¿no? Y yo creo que, si se han dado cuenta, en el confinamiento ha sido un momento brutal para la poesía. A mí me parece que ha sido un buen momento para la poesía. Bien. Gerardo, el enemigo, dormís con el enemigo también. Alguien decía en tono de broma que los poetas perdieron ante los cantantes, ¿verdad? Porque los cantantes se volvieron una especie de trovadores modernos. Pero yo sí estoy de acuerdo también, poesía se sigue vendiendo, se sigue editando. Es impresionante la cantidad de jóvenes que se adentran en ese camino. Algunos lo logran, otros no. Pero la poesía sigue siendo vital, es fundamental. Sin ella yo creo que de algún modo moriría el alma, digamos, del ser humano. Hay en ese sentido, es como lo más esencial, digamos, de lo que es el ser humano, el canto, porque la poesía también es una suerte de canto, y también es una manera diferente de ver, porque la poesía básicamente se nutre de ver y de descubrir esas partes de la realidad que cierta racionalidad nos impide. Yo creo que uno de los grandes, digamos, a mí me llama la atención porque hace 50 años los latinoamericanos nos conocíamos más entre sí y conocíamos las voces de diferentes países de lo que es ahora. Yo creo que ahorita hay una cantidad extraordinaria de poetas en toda América Latina que apenas logramos conocer algunos, pero no ocurre, digamos, es esa, aparte de que
tiene mucho que ver también el tema en el tema de la distribución. Yo estoy de acuerdo, pero también ahí hay un dato interesante que leí hace unas semanas sobre la cantidad de librerías por cada 100,000 habitantes, por ejemplo, en Argentina, en México, y las que tenemos en Guatemala, por ejemplo, ¿no? No sé cómo está en Ecuador, pero sí, el número es muy pequeño. Entonces, yo creo que el gran reto de los editores ahora será encontrar la forma de buscar, ya no es esperar que el lector venga y llegue a la librería, sino cómo le llegamos a, a ese lector a través de múltiples formas de promover los libros, ¿no? Y la gente sí sigue teniendo necesidad de la poesía. Y enemigos, pues también está la enorme, en el caso nuestro, la enorme indiferencia y la ignorancia supina de los políticos, de no entender que la literatura, la poesía, la literatura en general, construye referencias, orgullo de pertenencia, posibilita, digamos, conocer las diferentes identidades que en nuestro caso hay en el país. Y ese es un tema muy complicado porque generalmente ven al editor y al poeta como locos, soñadores, desobligados y muertos de hambre, ¿no? Entonces, Sí, pues bueno. Le Eso, pongo, perdona, Rómulo, sí, me hizo acuerdo lo que dijo Gerardo. Claro, no solamente nos ven así como lo citaste, que así es como nos ven, sino también ellos se ven como los que nos hacen un favor. así es. Por ejemplo, cuando aparece el poeta por las oficinas, entonces dice, bueno, nosotros podríamos hacer un actito donde usted venga y diga sus cositas, ¿no? Esos poemitas, ¿no? Entonces es como un favor, ¿no? Y además están muy claros ellos de que todo aquel dinero que se puede invertir en una cuestión ligada con el arte y sobre todo con la poesía, es un dinero no reembolsable, más o menos como una pérdida, pues, ¿no? Es decir, y les vamos a dar el espacio, ¿no? Y les vamos a hacer un cartelito, ¿no? Entonces es un favor y además uno tiene que decir gracias, muchas gracias, qué gusto, qué satisfacción. Es decir, hay un desprestigio del oficio, ¿no? Eh, pero también los poetas hemos tenido la culpa, porque claro, el poeta es más o menos como el personaje de la casa que aparece y la mamá dice, ah, ya vino, léenos unos versitos, más o menos como los niños pobres que tocan un instrumento y la mamá dice, baja, baja a tocar el piano, ¿no? Y entonces uno está ahí como para hacer el bufón del pequeño palacio, ¿no? Y el desprestigio del oficio ha cobrado una validez cada vez más insólita. Entonces, eh, eso repercute para que en las librerías también nos digan otra vez poesía y para que más o menos todo la cadena, ¿no? Se encargue de vernos con cierta entre lástima y preocupación inclusive, ¿no? No, y ahí yo recuerdo que la poeta Zimbronska, cuando creo que recibió el premio Nobel premio Nobel de Literatura, hablaba sobre la imposibilidad de que los poetas fueran considerados como un oficio, y mencionaba a Nabokov sobre eso, ¿no? Como no hay título de poeta académicamente acreditado, también eso es un poco
o sea, somos gente sin oficio, Claro. aporreando teclas, como dice un amigo. Yo creo que a mí se me había escapado un detalle. Lo que nos ha jodido mucho los latinoamericanos es esta especie de dictadura de editorial de los españoles. Si uno ve, hay muchísimas novelas que son, si no escritas a modo, son impecablemente escritas, pero sin demonio. O libros de poesía impecablemente editados, pero sin esa alma, sin ese demonio por eso es que alguien como Rulfo, Onetti, Asturias, Lezama Lima, ahorita serían inéditos, ¿verdad? Con estos criterios, ¿verdad? Claro, claro, claro. Está mucho de la mejor poesía y de la mejor literatura pasa por el esfuerzo de las editoriales independientes. Bien. ¿Podemos conocer un poema inédito? Bueno, me gustaría que escuchemos algo de un poema luego de usted, de un poemita. Vamos a hacer un descansito de medio tiempo con un anuncito que tengo por acá y luego vamos a ir a una parte final. Un poema cada uno, por favor. Javier, Muy bien. Voy a leerles un poema que se llama Preguntas Vallejianas. Tiene que ver, lógicamente, con este gran poeta inédito, César Vallejo, ¿no? Cuando... Eso es lo que les decía un poco, la cuestión esto del milagro que se da cuando uno aprende a leer poesía, que es... Porque yo creo que la gente está preparada para leer o para aprender a leer, pero tiene que caminar un poquito más para entrarse a la poesía, ¿no? Porque la poesía no se lee igual. Entonces, los lectores de poesía, por eso es que yo he llegado a pensar a veces que en los recitales, en las lecturas de poesía, hay más poetas que lectores de poemas. Lo que hay es unos escuchas, ¿no? Que a veces dicen, sí, creo que estuvo bonito, pues no entendí mucho, dice un grupo, ¿no? Otro grupo dice bien, 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 pero no hay ahí una verdadera visión de interpretación o de adentrarse en el poema. Entonces, cuando yo, muy joven, conocí a César Vallejo, a la poesía de Vallejo, hasta el momento, creo que mi poeta capital, ¿no? En un principio, lógicamente me quedé con Los Heraldos Negros, que era un libro que estaba saliéndose del modernismo hacia la vanguardia. Y luego con Trilce, en cambio, comencé a destaparme el seso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cuando llegué a Poemas Humanos y cuando comencé a ver esa cantidad de preguntas que jamás se responden en el caso de Vallejo, por suerte además no se responden, ¿no? Como tiene que ser, algo así. Entonces, me quedé absolutamente sorprendido con su visión del lenguaje, ¿no? Del mundo en general, o sea, del lenguaje como un mundo. Y hace poco escribí este poema que se llama Preguntas Vallejianas. ¿Dónde irán a parar las horas largas, los tiempos cocinados con derrota, el puerto quebrantado de los días? ¿Dónde irán a hacerse espejo las lagunas, los cromosomas sombras, las cacerolas
hambre. ¿Dónde se hará la cáscara del día? La mácula de insomnio, la araña que me habita. ¿Dónde irá a nacer el pelo largo, el rostro expuesto, la arista disecada de algún triángulo, el centeno del pan de la última cena, el 20 que no tiene un 21 que le gane? ¿Dónde estará sin horma mi zapato, sin cara mi juguete, sin uña la gran bestia? ¿Dónde hallará dolor mi poesía? Color el homenaje de alguna monja muerta, de alguna flor sin niño que la arranque, sin verde que la hereden, sin ojos que se queden cíclopes y tuertos. ¿Dónde irán a vivir los elefantes después de muertos? ¿Dónde iré feliz por esa calle a buscar de cenar, solo o contigo o solo contigo? Magnífico. Magnífico. Gracias. Bueno, este es, no sé si me escucha. Si ¿Sí? te acercas un poco más, Perdón. ¿Cómo? si te acercas un poco más, creo que te habías separado Ah, algo. bueno. Este es de un libro que se llama País con Lunita, editado en Costa Rica. Según supe después, los bañistas eran una ilusión. Los cangrejos a escasos metros, las olas y su vueltegato, obedecían a su instinto, el sol una exactitud y una geometría con destellos. Tantas veces lo mismo, el ron barato, la piscina de mala muerte, el barco de siempre, aunque ahora no haya ninguno. También las mujeres, arenosas huyendo del viernes, para nada carmelitas descalzas, como que si vendieran mercadería en Estambul o fueran devotas del fornicio. Grandes personajes del cine, se supone por la indumentaria, resucitaron detrás de ese telón, azul naranja transparente. Uno de ellos, a pocos pasos, explicó seguidamente la finalidad. Bien, muchas gracias a ambos. Vamos a solo recordar y agradecer que retransmiten Letras en Directo, Gaceta, también La Fábrica y Diario de los Altos. Y tengo unos gacetazos acá. Aún en esta época incierta y con medidas ambiguas de parte del gobierno, Gaceta sigue de pie, brindándoles nuevos y variados textos todos los días. Para muestra, unos botones. Trudy Mercadal nos pregunta cómo queremos ser y ve en la cultura y el arte una forma de subvertir el sistema. Antonio Móvil regala una narración de la resistencia de un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho durante el gobierno de Idígoras. Por su parte, Mauricio Chaulón analiza cuáles son los grupos responsables de la debacle que está atravesando Guatemala, mientras Edgar Varillas inicia una nueva serie de textos sobre la forma como el gobierno ubiquista instauró el miedo al comunismo a través del cine. Además, Rodrigo Arenas Carer nos invita a participar en el Festival Virtual de la Diversidad 2020, el cual se llevará a cabo este sábado a partir del mediodía por su página de Facebook, Gaceta GT.
quiero ir un poquito a los comentarios también, donde nos envían saludos a todos, muchas felicitaciones también caen para nuestro distinguido invitado de Ecuador, Javier, también Tiago desde allá, Santiago Grijalba envía saludos, Jorge Vinuesa, Maritza Sino Alvear, este Santiago Grijalba agrega: El Ángel Editor es sin duda una de las editoriales más importantes de la región. Por su lado, Eli Tirán Rojas dice: la poesía toma un lugar importante en El Ángel Editor. Oh. Envían saludos para los poetas Jorge Vinuesa, Maritza Sino Alvear, para los editores, unas felicitaciones. Alebrijes Nariño dice: saludos desde Pasto, Nariño, Colombia. Querido Javier, El Ángel Editor es luz en la luz de la poesía latinoamericana. Y así tenemos muchos otros saludos. Agradecemos a todos ellos que nos están acompañando de manera virtual en esta transmisión extraordinaria de Letras en Directo, yendo a las profundidades de las editoriales y de la poesía misma, registrando el peinado que cada uno de ellos tiene. Quiero ir en estos momentos a un poco de historia para mezclarlo un tanto con el conocimiento que nos transmite el libro, y que ustedes, los dos distinguidos invitados particularmente, e indudablemente se incluye a Rodrigo, son realmente herederos de Gutenberg, ¿no? Y yo estoy visualizando tres épocas de las editoriales. La época anterior a la imprenta, y es donde aparece un poco, me voy a Wikipedia para compartir esto, lo vamos a ver, lo van a ver ustedes también allí. Espero se logre leer, busco un poco agrandar esta letra. Ahí lo tenemos, más grandecito. Bien. Un par de párrafos nada más. Aquí, hacia 1459, dice: cuando recién estaba apareciendo la imprenta, los libros eran difundidos a través de las copias manuscritas de monjes y frailes dedicados exclusivamente al rezo y a la copia de ejemplares por encargo del propio clero o de reyes y nobles. A pesar de lo que se cree, no todos los monjes copistas sabían leer y escribir. Realizaban la función de copistas, imitadores de signos que en muchas ocasiones no entendían, lo cual era fundamental en el caso de las copias de libros prohibidos que hablasen de medicina interna. Las ilustraciones y las mayúsculas eran producto decorativo y artístico del propio copista, que decoraba cada ejemplar que realizaba según su gusto o visión. Cada uno de esos trabajos podía requerir hasta 10 años dependiendo del tamaño del manuscrito o libro. En la baja Edad Media en Europa se utilizaba la xilografía para publicar panfletos publicitarios o políticos, etiquetas y trabajos de pocas hojas. Para ello se trabajaba el texto en hueco sobre una tablilla de madera, incluyendo los dibujos, un duro trabajo de artesanos. Una vez confeccionada, se acoplaba a una mesa de trabajo, también de madera, y se impregnaban de tinta negra, roja o azul.
Existían solo esos colores, tinta negra, rojo o azul. Después se aplicaba el papel y con un rodillo se fijaba la tinta. El desgaste de la madera era considerable, por lo que no se podían hacer muchas copias con el mismo molde. Pues entonces, a partir de la aparición de la imprenta, ¿verdad? Vino ese apogeo del libro y la expansión del conocimiento, ¿no? Y es parte de eso, de lo que ustedes están también comunicándonos hoy, el mismo conocimiento que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que de alguna manera, supongo yo, ha ido creciendo. Luego, entonces está la época preimprenta, la época de imprenta, que todavía la estamos viviendo, y ahora en este confinamiento. Quisiera yo que Javier y Gerardo se refirieran un poco a cómo se está sufriendo y qué tanto está afectando esta pandemia a las editoriales y qué viene después. ¿Cómo se visualizan las editoriales post pandemia? Por favor, Javier, empezamos con Javier. Tu micrófono, Javier. Muchas gracias. Bueno, muy bonita la reflexión que hiciste sobre la importancia, sobre la prehistoria sería de la edición, ¿no? A partir de que la memoria oral se volvió escrita, la evolución del ser humano ha sido inmensa, ¿no? Lo escrito es verdaderamente la memoria de la humanidad. Yo sigo creyendo, en eso soy un poco romántico, pero también soy práctico. Sigo creyendo en el libro de papel. Precisamente por lo que les decía al inicio, ¿no? La relación de la percepción que yo tengo con los libros, que no encuentro esa misma relación con el libro digital. Pero yo creo que vamos a ir encaminados hacia ese momento también. Aunque yo no podría creer que el libro de papel desaparezca o que tenga ese fin, ¿no? Sería muy duro para los sentidos, porque yo creo que el libro debe cumplir con un espacio real y el espacio digital es todavía en la concepción de uno algo que en verdad no existe, ¿no? Yo a muchísimos escritores que ya han publicado sus libros, por ejemplo, en Amazon o a través de los ebooks o los PDFs digitales o todo esto que está ahora, ¿no? El libro digital, el ISU, etcétera. Hay una cosa curiosa, casi ningún escritor cuenta esos libros como libros publicados. O sea, el escritor necesita sentir que existen, que ocupan un espacio, ¿no? Algo físico. Exactamente. Sin embargo, yo, desde mi lado práctico, sí nos hemos puesto en la faena de digitalizar al menos una gran parte de nuestro catálogo para ofrecer en estos tiempos de miedo, de susto, y yo creo que el futuro va a tener también un miedo prolongado, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces,
fíjense que inclusive ya antes de la época de la digitalización, las ediciones, los tirajes de los libros, en lugar de haberse aumentado, se han disminuido. Se han disminuido casi en todos los países del mundo. Le tienen un poco más de miedo a la cantidad, ¿no? Eso no sé si quiera decir exactamente que ha bajado el lector, pero tal vez la idea del volumen o de tener una facilidad para ir los libros que uno necesita. Se nos... A pedido por un número, ¿no? Piden 10, 5 libros y entonces uno puede editar así. Estas nuevas máquinas que ahora hay, en donde uno llega a una librería y le puede pedir a esa persona un libro que no está en ese momento, pero que le puede hacer literalmente, ¿no? Como una hamburguesa, como cuando uno va a pedir una pizza, ¿no? Y en 20 minutos está. Entonces, creo que vamos por esos caminos. De cualquier manera, fíjate cómo la diferencia entre un espacio llamado biblioteca, esto mismo que ahora nos vemos reflejados nosotros atrás de nosotros, tenemos el libro como color, como objeto, como adorno, ¿no? Y no creo que supla ninguna biblioteca digital la idea de la biblioteca, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, eh, ¿tienen alguna estrategia, el Ángel Editor, para enfrentar esta pandemia? Nosotros Editores. estamos a punto de lanzar una página con una gran parte de nuestro catálogo con libros digitales. Nos ha costado mucho el trabajo, el cambio, la idea, pero creemos que no podemos de ninguna manera desmayar frente a la situación, ¿no? Es decir, la gente necesita de la literatura. La literatura es parte de una supervivencia, sobre todo por esta cuestión de la memoria y de la sensibilidad. Entonces yo sí creo en que yo sigo creyendo románticamente en que la poesía podría cambiar el mundo, ¿no? En que la literatura en general podría cambiar el mundo. Y los libros deben estar al acceso de las personas. Y entonces sí vamos a hacer un lanzamiento pronto, muy pronto, de nuestra página web con los libros digitales. Y el camino del libro, una vez superado esto, Bueno, el camino del libro, el libro impreso, una vez sí, superado. tú hablabas hace poquito del número de librerías por número de habitante lector o de habitante en general. Yo lo que pienso es que hay una crisis ahora en América y en el mundo de las librerías como tal, no los espacios. Han cerrado muchos negocios. Y yo creo que entre los negocios que han cerrado o han pensado ya en cierres son los de las librerías, ¿no? Muchas librerías estarán en una crisis también fuerte, afectada. Yo creo que vamos a regresar, como la gente decía, no sé si hace unos
unas semanas la gente decía que ojalá este confinamiento nos sirva para regresar como mejores seres humanos, como mejores personas, etc. Yo creo que vamos a regresar igualitos, ¿ya? Y como somos unos animales de costumbres rapidísimas, ¿no? Después de que pase esto, eh, regresaremos y pisaremos las mismas aguas de los mismos ríos. Sin embargo, probablemente se hayan abierto ya otras formas para que el lector se acerque a los libros, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser rico que un libro pueda tener eh, sus formatos distintos en digital y en objeto, ¿no? Me parece. O sea, le doy la apuesta para que no haya ningún pretexto de los lectores que digan, ah, no puedo comprar el libro, o ah, no puedo leer en pantalla porque me arden los ojos, porque me duele la cabeza, porque yo qué sé, ¿no? No dejarles pretexto, ¿no? Claro, O el libro objeto es muy caro, entonces el libro digital es más barato, o etcétera, ¿no? Es decir, tratar de dejarles una amplitud para que no tengan ningún pretexto, para que la gente diga alguna vez que no quiere leer porque no quiere leer, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí ya uno se da la vuelta y se va. claro. Yo, cuando hablaba Rómulo sobre el Gutenberg, que significó una especie de parteaguas en la reproducción del conocimiento humano, creo que estamos obviando algo que es fundamental también, junto a la labor de los monjes, esos que se encerraban a copiar, los famosos copistas, que muy bien lo retrató Humberto Eco en El nombre de la rosa, si no sé si recuerdan ustedes. Claro. Está el trabajo de los sabios y grandes maestros que hicieron los códices prehispánicos, los cuales se salvaron muy pocos porque algunos monjes fanáticos tuvieron a bien tirarlos a la hoguera. Yo creo que haciendo un poco de historia, yo todavía vi a aquellos maestros, los cajistas, luego a los linotipistas, y la gran revolución empezó con la famosa IBM Composer, que se medía y se iba sacando unas tiras de los textos muy largas, que luego los montadores iban poniendo en una hoja para después pasar a la cámara fotográfica y hacer los negativos para los pliegos de impresión. Y el cambio tecnológico me parece que fue extraordinario, que facilitó absolutamente todo. Fue el aparecimiento de estos programas de edición y las impresoras láser y luego otras, el aparecimiento de estas máquinas que sacan las placas. Fíjense que hace como unos 3 años había una discusión sobre la tendencia digamos, de la venta del libro físico contra la venta del libro digital. Es una discusión de hace 3, 4 años, particularmente muy resaltada en España. Y hace 2 años esa tendencia cayó y se mantuvo la tendencia de la venta de libros impresos. Incluso el año pasado, Amazon empezó a abrir tiendas con libros físicos. O sea que en eso todavía es muy temprano para decir que el libro físico va a desaparecer. Quizá lo que es muy interesante en esto es que las ediciones sí se pueden racionalizar en el sentido de evitar la existencia de un gran inventario,
e ir sacando los libros conforme estos se vayan vendiendo. Ahí hay, digamos, una racionalidad económica de costos, y tal vez la gran estrategia pueda ser, en la medida en que, por lo menos ahorita en esta emergencia, la cadena de distribución se rompió, sobre todo en los países donde editor, distribuidor y librería es muy fuerte, como acaso en México o Argentina. Quizá la tarea nuestra en países donde el mercado es mucho más reducido y la presencia de librerías es menos, sea una combinación de libro impreso y la utilización de las redes para llegar y buscar de puerta en puerta a los lectores, ¿no? Y a los posibles compradores. Magnífico. Bien. Esos son aportes precisamente que yo esperaba y que están llegando solos. Yo tengo la concepción de que muchas cosas se acomodan solitas, hay que darles tiempo. Estos temas de edición de las editoriales son realmente inagotables. Yo he estado pasando preguntas por mi cabeza, pero creo que hemos abordado la parte esencial de lo que se ha pretendido con este encuentro. No sé si Rodrigo Villalobos tiene alguna inquietud todavía. No, tal vez solo aportar un poco a la idea de historicidad que habías comentado al principio de la pregunta. Me parece bien interesante esto de los copistas que luego, posteriormente, llegaron a volverse amanuenses, cuando ya la técnica estaba perfeccionada. Esta gente que tiene la capacidad perfecta de transcribir el texto, y luego el tema que estaba ahí implícito de la xilografía. Es un tema inagotable y muy interesante porque ahora lo vemos trasladado a una industria que llamamos usualmente como el mercado de la editorial alternativa o el mercado de la editorial emergente, que son estas pequeñas escuelas y que por lo menos acá en Guatemala, no sé si es el caso allá en Ecuador, Javier, tal vez nos podrías comentar más adelante, pero que todavía se retoman en Centroamérica. Por ejemplo, aquí tenemos a Marco Valerio, a quien ya ha pasado por acá por Letras en Directo en cierto momento, y él tiene una editorial que funciona entre lo cartonero y el trabajo amanuense, la pulcritud de la caligrafía y que luego se reproducen copias con estos fondos de cartón, ¿verdad? Eso genera un cuerpo de existencia y que es muy interesante. Luego también está el caso, por ejemplo, de la editorial de Einar, que es Los Opilotes. Y esta editorial pues también combina el aspecto de reciclaje, el cartón y utilizar páginas gruesas para solventar espacios físicos, ¿verdad? Porque el libro existe, pero en un formato que no es muy convencional. En Costa Rica, por ejemplo, conozco de algunos colegas que se dedican a hacer xilografiado, generan textos muy cortos en xilografía. Y ahora que hay un empuje por el lettering, que es un trabajo amanuense, el lettering se ha vuelto una manera de presentación poética incluso y editorial en algunos trabajos que se presenta como una primera cara, ¿verdad? Sobre todo en portadas y en trabajo de diseño. Entonces, esas dinámicas de trabajo, más lo que complementaba, por ejemplo, Gerardo con la idea de cómo ha cambiado también el mundo de la impresión, que ahora pues ya tenemos impresiones digitales y las famosas impresoras pizza, porque esos son efectivamente, Javier, son máquinas que en 25 minutos te tienen un texto, si no lo tienen físicamente en ese momento, solventan la necesidad de llenar un espacio. Y yo justamente entre las preguntas que tenía acá estaba la idea de cuál era la visión que tenían ustedes como editoriales del traslado de lo físico a lo digital o viceversa, porque hay algunos libros que solamente se generan en digital y posteriormente llegan a formatos físicos, ¿verdad?
dígase con aplicaciones como el Wattpad, cuestiones así muy orgánicas de manera digital que están en la nube y que tienen que ocupar luego espacios físicos en librerías. Yo creo que la idea es siempre solventar una idea de espacio físico para el libro, porque las personas eventualmente tienen la necesidad de llenar el concepto de que un autor publicado es un autor que aparece en una biblioteca. Y no hablo de una biblioteca virtual, hablo de una biblioteca que conserva la idea de libro, ¿verdad? Páginas y hojas de contenido, ¿verdad? Para unificar criterios. No, solamente, la verdad, buenísima la introducción y muy acertados sus comentarios. ¿Algo más que quieran agregar Javier y Gerardo? Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Rodrigo y con esta cuestión de los libros objetos a través del reciclaje que se hicieron, sobre todo en una época hubo por aquí muchas editoriales cartoneras que desde esa misma clandestinidad, desde esa supuesta informalidad, tuvieron un paso muy importante a la hora de justamente distribuir algunos buenos textos literarios, además con un autor que también estaba comprometido con estas formas nuevas, artesanales, artísticas y ecológicas, y darle un formato distinto al libro convencional, ¿no? Saliéndose un poco inclusive de los parámetros legales. Por ejemplo, aquí había una cierta forma de ver despectivamente por parte de la Cámara del Libro, porque eran libros que no tenían ISBN, que no tenían código de barras, etcétera, ¿no? Había una clandestinidad allí. Sin embargo, a mí me gusta pensar en que lo importante es que ese objeto genere lectores, ¿no? Que ese libro vaya pase de mano en mano y que genere lectores, ¿no? Que haya una preocupación a la larga por lo que es lo fundamental en un libro, que es que se lo lea, ¿no? Gerardo. Bueno, yo creo que hay, lo que demuestra esto es de algún modo que el libro y todo lo que conlleva a su alrededor es, en el caso de las editoriales independientes, las cartoneras, es una manera de resistir, por un lado, contra los excesos de una realidad demasiado dura, pero también es, a su modo, un camino para crear belleza. Cada libro crea belleza desde cualquier punto de vista. Siempre y cuando, digamos, cada libro tenga un mínimo de rigor y tenga algo fundamental, sobre todo en literatura, es la sinceridad literaria. Pero hay fundamentalmente esto, ¿no? O sea, es resistir, crear belleza, abrir esos resquicios que nuestra racionalidad no ve a través de la poesía. Muchos nos han preguntado qué es la poesía y no sabemos, ¿no? Difícil. Sí, no. Por suerte. Hay veces que hemos tenido malísima suerte porque en una fiesta lo presentan a uno como poeta y una mujer le dice, y usted escribe versos románticos, ¿verdad? Es una Poemitas de manera, amor. sí, una manera bastante cabrona de vulgarear el oficio, pero
y eso, o sea, editar es de algún modo un acto de amor. Es una, creo que como nosotros nos montamos en una tradición, o sea, nosotros venimos de, de todo, por ejemplo, todos los esfuerzos, los editores españoles que emigraron a México y luego a Argentina y que crearon una riquísima tradición editorial. En Argentina creo que por ahí nació Sudamericana y Claro. en México el Fondo de Cultura Económica y ahí fueron, o sea, y uno ve y estos eran poetas, escritores eh, y humanistas sobre todo, ¿no? Y el oficio de editar también es un profundo ejercicio de humanismo, de practicar humanismo. Y el humanismo de algún modo no es rentable, no entra entre el balance de pérdidas y ganancias en la lógica de la economía global. Sin embargo, es lo que los libros salvan de la ruina moral a la humanidad. Los libros, la música, los pintores, la gente de teatro, la gente que hace cine, todo aquello que tiene una enorme utilidad y que es calificado como inútil, sobre todo en los últimos 30, 40 años, digamos, donde se consolida toda esta globalidad eh, terrible, ¿no? Para muchos, ¿no? Porque incluso si uno ve cuando empieza a consolidarse todo el proceso de globalización neoliberal y hace uno un corte de caja ahorita, se da cuenta que eso coincide también con la depredación terrible de la naturaleza y de los animales. Los crímenes y los asesinatos en masa de miles de animales, de elefantes, leones, etcétera, la contaminación de lagos y ríos y mares, esa brutal campaña para generar consumo trae como consecuencia que muchos mares tengan altísimos porcentajes de plástico, por ejemplo. Y desde esas trincheras de la edición, escritores, editores, distribuidores, libreros, permiten, digamos, también enfrentar, denunciar y proponer, digamos, o al menos soñar con un mundo más amable y más decente, ¿no? Y saber que nosotros somos parte de la naturaleza, no, y no al revés, ¿no? Eso digo yo. Se tenía que decir. Y te digo, oigan ustedes, es un verdadero privilegio estar inmerso en esta charla y en esos conocimientos que emergen de cada uno de ustedes. He estado imaginando que es todos esos libros que están detrás de ustedes, el contenido de esos libros pasa a través de los cerebros de ustedes y nos lo están compartiendo. De verdad es extraordinario. Y hasta me pasa por la cabeza en este momento que todo ese conocimiento que se agrupa como de esa película del que se propuso crear el diccionario de Oxford. Vaya, todo eso se me conjunta a mí en la cabeza y digo, qué privilegio estar compartiendo, estar más bien escuchándoles a ustedes en esta conversación sumamente enriquecedora que también yo vivo de penas, yo soy una persona llena de penas y digo, oh, ya les robé una gran cantidad, no solo de conocimiento, sino de tiempo a estos distinguidos amigos. Estoy sumamente agradecido porque ustedes hayan recibido esta invitación de muy buena manera y que nos permitan esta gran oportunidad de conocerles y de escucharles.
Javier y Gerardo. Muchas gracias por la invitación. De verdad que ha sido muy bonita la charla. A mí me ha gustado muchísimo. Para terminar con una reflexión sobre esto. Lo interesante de ser editor en este mundo, o de ser poeta o de ser artista, es que es una de esas profesiones en donde uno es efectivamente lo que quiere ser y no lo que puede, ¿no? Porque, es decir, hay, porque muchas veces la mayoría de personas son ingenieros, economistas, etcétera, pero es también porque eh, hay una necesidad allí que, que, que les obliga a eso y que no es necesariamente lo que quieren, ¿no? Sino que probablemente sea lo que les da dinero o lo que... En cambio, en el arte es interesante porque el que se propone estas empresas de vida que tienen que ver con casi lo imposible, es porque uno en verdad quiere, ¿no? Entonces esa orientación vocacional se vuelve real. O sea, es una de las pocas orientaciones vocacionales reales, ¿no? Donde uno no está, bueno, estará sufriendo probablemente económicamente y diga, ay, qué pena, yo he hecho tanto trabajo y no tengo lo que, no se nota, ¿no? Dentro de este sistema capitalista. Pero sin embargo, es lindo vivir así porque uno ha hecho lo que uno ha querido, pues, ¿no? Que es enfrentarse con cosas imposibles. Eh, y eso es lo que importa. Yo les agradezco un montón. Ha sido un honor, además, conversar con Gerardo y conocerlo. Conversar contigo, Rómulo, contigo, Rodrigo. De verdad, una experiencia muy bonita y muy agradecido. Nos Bueno, falta... yo también agradezco mucho la, la invitación a esta conversación inteligente. Ha sido un honor conocerte, Javier. Sé no solo de tus méritos en el campo de la poesía, sino también como un gran impulsor cultural desde este evento poético que se llama Paralelo Cero. Eh, a Rodrigo, bueno, con su juventud y eh, por lo visto con su seriedad con que se toma esto, y eso es lo fundamental. A vos, Romo, lo que incansable promotor cultural. Y bueno, algo, nos acercamos a una puntita de lo que es ese vasto universo de la creación y del mundo de los libros. Yo creo que si perseveramos, perviviremos en este, ¿no? Así que los abrazo a todos. Un saludo hasta Ecuador. Muy bien. Nos falta algo, un poema. Con Ah, eso vamos a cerrar, un poema de cada uno. Primero Javier Javier, y luego Gerardo. Muy bien. Eh, Este poema se llama Ráfaga de Pensamiento. Aquí, en esta ciudad, parece que Dios hubiese parido todas las costillas. Aquí vienen los autos siempre de llenos tras llenos. Una cigarra se hace ceniza y antes de ella se hacen 100 cigarros de su leña. Antes de irse, todo hijo pródigo regresa. Antes que el pan leude, ya crece la harina de los hombres, ya se hacen levadura las mujeres. Ya había crecido el cisne del patito feo, ya estaba todo hecho antes
que llegues tú para pensarme. Muy bien. Gracias. Este es un poema de un libro que se llama Cierta Grey alrededor, que fue finalista del Rubén Darío en 2012 en Nicaragua. El poema se titula Un ojito abriéndose a las llamas. No son inocentes esos hombres y elija a uno de ellos, a uno. Huélale su altivez, sus trajes cardán, sus joyas, su reloj y la revista Time en la mano izquierda, porque la derecha es una araña calva. No quieren una sílaba, sino un párrafo que perdure entre escombros antes de un tercio del frenesí. No son inocentes, ya se dijo, ni cuando en su fervor patriótico arrebatan a una yegua su crin entre espada. No más ni menos cierto, ellos truecan ideas y dioses antes de esas heridas para que Freud se ahogue en la tina. No se envilecen ni nada dicen, porque sus pulmones respiran poco y exhalan difuntos por la turbiedad de la vida que tampoco consuela, o eso parece. Cuando la realidad les da asco y ésta se cierra para que su ocio, al bostezar, retenga alguna gentileza, porque muy educados se limpian las escamas de la mano izquierda con esa gracia seca del rencor. Así, cuando toman clases de inglés, lapidan cóleras fingidas porque niegan la ocasión del horror. Abominan de la providencia y se enojan hasta la ceniza si alguien menciona los miles de niños muertos en Chechenia, Palestina o Irak. Pero eso es otra horca. Sin nudo ni una sillita al menos, ni un Dios conforme figuraciones, ni ese oscuro ruido de la muerte, ni ese jadeo machacado, ni ese ojito del niño abriéndose de las llamas para mirarlos como acarician con su mano izquierda su araña calva de la derecha. Vamos. Gracias mil. Gracias mil a ambos. Gracias también, Rodrigo. Estamos aquí para servir. Este encuentro a través de Letras en Directo, ya lo dije, es de lo mejor. Y esta virtualidad rompe con las fronteras, desaparecen virtualmente y dejo una propuesta que me genera esta misma virtualidad, que alguna vez la hora se unifique. Cuando, por ejemplo, ahora en Guatemala son las 12 menos 10, en Ecuador la 1 menos 10, en Suecia han de ser las 9 menos 10 de la noche. Un día, entonces, agarremos estas horas, hagamos un solo manojo, lo metemos en una olla, lo mezclamos y sacamos las 3, son las 3 en el mundo. Un verdadero lujo tenerlos, como comer uvas en tiempos que no son de Navidad. Javier Oquendo y Gerardo Guinea, mi gran aprecio, mi estimación y mi gran agradecimiento para ustedes por habernos acompañado y entregar como un premio su presencia y su conocimiento a través de Letras en Directo para tanta gente que pueda, no solamente en esta época, sino en épocas posteriores, escuchar y ver esta entrevista. Gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. Rodrigo Villalobos. Hasta luego. Gracias. Muy agradecido. Igualmente.